ese universo paralelo o en alguna otra forma existe esa forma de eternidad, eso es lo que se intenta demostrar. La frontera de la conciencia que decíamos, ¿no? Efectivamente. Que la conferencia. Don Carlos, dígame usted. Yo digo que ante la duda están los velatorios. Cuando estamos ahí, dejarlo 24 horas y por si hay duda. Y ya las 24 horas se procede. Que por cierto eso viene de antiguo, porque siempre quedaba la duda de ese muerto, esa persona que había vuelto a la vida, posiblemente por un mal diagnóstico de muerte, ¿no? Casos del cólera, tú los conoces muy bien, se daban enterramientos con frecuencia, enterramientos de gente que no estaba muerta. Hay una muerte ficticia o aparente que el médico pues no dudaba en, no hay pulso, no hay tal, venga al carro de muertos. Y luego pues se han visto casos de arañazos en las tumbas y tal. Bueno, ese es el origen de los velatorios, seguro. Luego pues las dudas siempre las tendremos, a pesar de la ciencia que nos dice que la muerte cerebral, pues se dan casos donde ha vuelto otra vez a latir. Es complejo, es complejo. Esa división nos tenemos que meter ya en lo esotérico o meternos en lo religioso. Es decir, las personas tenemos nuestras creencias, unos sí, otros no, unos de aquí, otros de allá, pero la educación nuestra nos hace pensar que existe un alma y que existe una posibilidad de un más allá. Sí, es verdad que otras de las cuestiones que siempre se plantean con este tema es la famosa experiencia cercana a la muerte, ¿no? Incluyen elementos comunes, eso que Jesús contaba, los túneles de luz, la sensación de paz, de serenidad del cuerpo. Siempre está la pregunta, ¿es un fenómeno realmente todo este tipo de fenómenos que cuentan la gente que han tenido experiencias cercanas a la muerte son cuestiones neuropsíquicas, neuroquímicas, o es realmente una evidencia de lo que hablábamos antes, de la persistencia de la conciencia, o es solamente la ilusión que crea un cerebro que está fallando y que indudablemente crea visiones? Bueno, parece que no son alucinaciones. No son alucinaciones porque, en primer lugar, tienen una estructuración lógica. Es decir, a diferencia de tienen esa estructuración lógica y mientras que otro tipo de... no me sale la palabra. Bueno, alucinaciones, pues son totalmente absurdas. Son absurdas, no tienen una coherencia. Y todos los pacientes que han sufrido esta experiencia cercana a la muerte, pues coinciden en una serie de matices, una serie de percepciones, con alguna diferencia de matiz, pero son prácticamente, independientemente de la cultura que tengan, de la religión que tengan, son prácticamente lo mismo, ¿no? En segundo lugar, este tipo de la experiencia cercana a la muerte no se olvidan nunca. Es decir, el paciente la ha vivido con tal realidad, son hiperreales, no la olvidan nunca. Las alucinaciones se olvidan pronto. Se olvidan pronto, incluso se avergüenzan las personas que la han tenido de haberla tenido o de contarlas, ¿no? Y en tercer lugar, las experiencias cercanas a la muerte dejan un efecto psicológico para toda la vida. Te hacen cambiar hacia una persona mejor, a identificarte con la gente que tienes, con la naturaleza, te hacen más empático con los demás. Es una especie de redención, ¿no? Mientras que las alucinaciones no tienen este efecto. Hay una cuestión muy curiosa, y es que se produce un fenómeno que se llama la lucidez terminal, y es que muchas personas, cuando van a morir, una hora antes, unos minutos antes, unos días antes, de pronto se les ilumina el cerebro,
gente con un deterioro cognitivo muy grande, con demencias, con tumores cerebrales, traumatismos cráneoencefálicos, etcétera, que estaban absolutamente con su conciencia apagada, experimentan una resurrección de esa conciencia durante un tiempo, que les permite muchas veces despedirse de la familia, porque además lo hacen en paz y lo hacen de forma serena. Ese fenómeno yo lo veo relacionado con las experiencias cercanas a la muerte y que también nos plantea muchos dilemas, porque, vamos a ver, una persona con una demencia profunda que no recuerda ya ni a la familia, no recuerda nada, ¿por qué de pronto empieza a recordar? Querrá decir, digo yo, que ese conocimiento está dentro de su cerebro, o no está dentro de su cerebro, está en otro sitio y de pronto viene a él. Yo te lo puedo explicar. Explícame. Vamos a ver, eso entra dentro de la experiencia cercana a la muerte, es lo que se llama experiencia fin de la vida. Como he dicho antes, el cerebro lo podemos considerar como productor de conciencia o como un filtro de conciencia. Imagínense que nuestro cerebro es un receptor de radio, un transistor, ¿no? Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una frecuencia, una emisora. Tenemos ahí una emisora y no podemos salirnos de esa emisora. Sin embargo, hay en la nube, lo que podemos decir, lo que es la conciencia ampliada, esa supraconciencia, hay una serie de emisoras que están a disposición de todo el mundo, ¿eh? Pero nuestro cerebro solamente filtra esa frecuencia, tenemos lo que se llama nuestra conciencia local, tenemos nosotros esa conciencia. Ese filtro que es nuestro cerebro no nos deja coger otra frecuencia, estamos un poco encajonados en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Entonces, no nos deja acceder a esa conciencia. Muchas veces habrán oído bueno, que después de un traumatismo, una persona que no sabía hablar un idioma o tocar un instrumento, pues después de un traumatismo toca perfectamente el piano o habla un idioma que nunca había hablado. Se llama el síndrome del sabio adquirido. Eso tiene una fácil explicación, y es que en ese momento su receptor de radio, ese cerebro, ha sintonizado otra frecuencia, que no era la que él tenía. Entonces, aludiendo a lo que ha dicho Fernando, nosotros vemos a esa persona que está en el lecho de muerte, está despidiéndose bien, ha llegado al fin de su vida, o con un Alzheimer, o perfectamente lúcido. Pero en ese momento su cerebro empieza a fallar. Ese filtro empieza a fallar, ya no filtra tan bien y entra en contacto su cerebro, su conciencia local con la conciencia, con la supraconciencia. Y a partir de ahí es cuando tiene esa lucidez, cuando puede ver algún familiar cercano. Incluso se ha visto que personas que acompañan a esas personas en el hecho de muerte pueden participar de esa experiencia cercana a la muerte. Así que sería un momento en el que ese cerebro falla ese filtro y entonces deja establecer un poquito contacto con lo que va a pasar. Jesús, si queréis intervenir. Bueno, hasta donde yo sé, todo lo que cuentan, así siempre esa experiencia del túnel, ¿no? Que está todo oscuro y hay como una ventana de luz al fondo de... Eso, hasta donde yo sé, es porque... Se pierden los campos visuales periféricos, como pasa también con ciertos tipos de ictus o un tumor cerebral, que puede uno perder el campo temporal o nasal, ¿no? Y no ver el campo visual completo, ¿no? Y esa otra segunda cosa que cuentan, alguna vez nos lo han contado los pacientes, de una sensación de paz, de relajación tan grande, es porque se liberan en ese momento una serie de endorfinas, de neurotransmisores bestial, tremendo, y conducen a una especie de serenidad interior, una paz con uno mismo, ¿no? Que es lo que yo creo que explica, biológicamente hablando, estas cuestiones, ¿no? Yo creo que es que también tenemos un problema, y es que tratamos de ver otras cosas con nuestros ojos humanos y no podemos comprender
¿cómo puede haber un más allá? ¿Cómo puede haber un Dios? ¿O cómo puede haber otro universo? ¿O cómo puede haber extraterrestres que no sean a imagen y semejanza nuestra? Nuestra mente está condicionada por lo que conocemos desde que nacemos. Entonces, esas imágenes de un cuerpo con 2 piernas, 2 manos, una cabeza, lo extrapolamos a todo. Por eso decía yo antes, si pensamos en un Dios, pensamos en un Dios con cabeza, con brazos, con cuerpo, con sentimientos, con ira, con... No, el más allá, el Dios, si existe, todas esas cosas son distintas y no podemos nosotros reconocerlas. Puedo contar una anécdota de una experiencia cercana a la muerte que viví. Hace muchos años, yo era pequeño, con lo cual no sabía ni idea de lo que era la experiencia cercana a la muerte ni nada parecido. Mediante milagro de Fray Leopoldo de Alpandeyre. Resulta que vivíamos en la calle Alamar, allí había una mujer, una vecina, que quería muchísimo a su marido y su marido murió, falleció. Entonces venía a la casa, yo todavía no había nacido, venía a las casas por allí, Fray Leopoldo pidiendo limosna, y esta mujer le pedía a Fray Leopoldo irse con su marido, quería morirse, porque lo amaba, porque no sabía qué hacer sin él, etc. Y Fray Leopoldo le decía que tuviera fe y que tuviera paciencia, y que antes de morir su marido vendría a recogerla. Entonces, la parte que yo vi, que yo conocí, es que esta mujer, muchos años después, se puso muy mala, se puso muy enferma, y aquella, la zona de la calle Alamar, eso era prácticamente un pueblo, como si estuviéramos a 100 kilómetros de la capital. Nos conocíamos todos, y si alguien se ponía enfermo, moría, lo que fuera, estábamos todos los vecinos allí metidos. Y entonces estábamos metidos allí, y de pronto la mujer le da una lucidez de estas terminales, y empieza a hablar con el marido. El marido lo ve ella en la puerta, y se pone a hablar, fulano, no recuerdo el nombre, has venido a por mí, ay, muchas gracias, porque es que tengo miedo de ir sola, etc. Y tuvo una conversación que nos quedamos todos allí, de piedra, y al final la mujer acabó de hablar y murió. Y se quedó la mujer. Es una experiencia cercana a la muerte, vivida, ya digo, por medio de un milagro de Fray Leopoldo, en fin. Los antiguos le decían la memoria de la muerte. La memoria de la muerte. Yo lo he escuchado mucho en mi abuela y tal. Claro, es un clásico. Bueno, y tal, recuperan un poco la conciencia para después fallecer. Que mientras que la parada cardíaca es una cosa, eso lo he vivido yo y los que estáis aquí seguro que también, instantánea, súbita, la mente, vamos, la actividad eléctrica del cerebro puede permanecer todavía durante unos segundos, se habla 20, 30 segundos, incluso un minuto, con cierta conciencia de lo que está pasando. Yo recuerdo cuando estudiábamos en segundo de carrera la anatomía 2, pues un profesor nos contó una anécdota también en clase que no se me ha olvidado desde entonces, y es que cuando en la Revolución Francesa guillotinaban a las personas, pues cuando caía la guillotina y rodaba la cabeza por el patíbulo donde había sido, el corazón y esa se paraba instantáneamente, pero el cerebro y esa cabeza que había rodado por el suelo tenía conciencia de lo que estaba pasando durante unos cuantos segundos. Eso nos aterró, esa fábula, esa historia que nos contaron, pero podría tener cierta verosimilitud, ¿no?, si realmente se demuestra o se sabe que el cerebro puede mantener una actividad eléctrica durante unos cuantos segundos después de la muerte del paro cardíaco, ¿no? A propósito de eso, es difícil hacer un electroencefalograma a una persona que está en parada cardiorrespiratoria. Es decir, no lo tenemos monitorizado para un electro, pero no se nos ocurre ponerle. Entonces es difícil saber cuánto tiempo, en principio, puede haber ondas eléctricas en el cerebro. Hay un estudio de la Universidad de Michigan que se ha hecho en ratas, y se ha visto que unos segundos antes de que se produzca el electroencefalograma plano, se producen unas ondas, que son las ondas gamma,
que son una onda de muy alta frecuencia que habitualmente no están presentes en la vigilia, cuando en ninguno de nosotros ahora mismo tenemos ese tipo de ondas, ¿no? Y es una onda de muy alta frecuencia, de mucha actividad cerebral, que dura muy poco, ¿no? Y se quiere interpretar de que, bueno, en ese momento, un poquito antes del paro cardíaco, de la muerte cerebral, pues se produce una hiperactividad cerebral, ¿no? ¿A qué corresponde? Bueno, pues se sigue estudiando en ese sistema. Como he dicho antes, el estudio de Sam Parnia, que intenta hacer el efecto Lázaro, prolongar el mayor número de tiempo posible para recuperar a ese cerebro, pues han conseguido mantener, mientras reaniman, mantener incluso llegar hasta 1 hora casi, mantener con ondas muy débiles, ¿no? Ya después, pero mantener con una onda a ese cerebro. Pueden llegar hasta 1 hora. Sí, Marco antes había citado una cosa que me ha llamado la atención, esa conciencia universal, que parece, es verdad que cada vez más, yo la he leído cada vez, últimamente con mucha frecuencia, la he visto con mucha frecuencia, parece que hay una conciencia universal a la cual todos conectamos en algún momento y en algún momento de la desaparición es lo que tú dices, se desconecta una parte y se conecta otra, ¿no? Lo que existe, se puede demostrar la existencia de una conciencia universal por encima de los planteamientos filosóficos religiosos. ¿Hay algo científico que pueda demostrar que hay algo más? Bueno, científicamente, hasta ahora, hasta prácticamente los años 90, prácticamente la ciencia era totalmente materialista, es decir, aparte de decir, no entendía, separaba perfectamente lo que es cuerpo de lo que es mente, de lo que es conciencia, y una vez acabado la vida corporal, pues acababa la mente. A partir del año 90 se le da más importancia, se intenta ver que hay ciencia, parte de la ciencia puede explicar estos fenómenos, y hay científicos que empiezan a trabajar en este tema sin ser ya mal vistos, ¿no? Entonces, prácticamente no se puede explicar científicamente muchas de las experiencias cercanas a la muerte en esta conciencia. La única forma de explicarlo es con la física cuántica, ¿no? Entonces, partiendo, vamos a hacer de una forma muy sencilla, todos sabemos que somos energía, es decir, somos energía. Y la energía, dependiendo si esa energía, es decir, la energía ni se crea ni se destruye, la energía siempre está ahí. Y hay prácticamente una energía, es decir, cuando hace 13.000 millones de años surge el Big Bang, es decir, obviamente a partir de ahí hay algo, es decir, de la nada no se puede producir la nada, es decir, algo tuvo que originar ese estallido y esa expansión del universo, ¿no? Es lo que podemos llamar conciencia, primera conciencia o diseñador inteligente, le podemos llamar Dios, le podemos llamar espíritu, como queramos, ¿eh? Entonces, si en este mundo hay un orden, es decir, si en este mundo hay un orden, es decir, las cosas están ordenadas, la naturaleza hay un orden, es porque hay unas leyes. Y si hay unas leyes, porque alguien las ha creado. Y como digo, esto es fuera de la religión, esto es totalmente espiritual, espiritualidad. Le podemos llamar, como hemos dicho, primera conciencia, conciencia cuántica, diseñador inteligente, Dios, Yahvé, Alá, como queramos, ¿no? Entonces somos energía. Esa energía primera, de la cual formamos parte todos, es decir, estamos unidos todos en esa conciencia. Si la energía, lo sabemos desde hace ya tiempo, y si es científico, si la energía la colapsamos, es decir, convertimos esa energía en materia, y si está menos colapsada, esos átomos están menos unidos, pueden ser partículas u ondas. Entonces, de ahí, es decir, ahora mismo nosotros estamos, nuestro cuerpo está totalmente, nuestra conciencia está colapsada, estamos colapsada en nuestro cuerpo, todo. Pero si nosotros
esa materia, es decir, nuestro hígado son células, nuestras células son moléculas, nuestras moléculas son átomos, nuestros átomos son electrones, si los metemos eso son bosones, son quarks, es decir, todo eso es energía, somos onda. Por eso formamos todos parte de esa conciencia universal, de esa supraconciencia. Carlos, Fernando, ¿alguna cosa? Yo hay una cosa que quisiera preguntarle a Paco. Vamos a ver, la experiencia cercana a la muerte, porque una cosa advierto, yo vengo aquí con más preguntas que respuestas. Porque es un tema en el que no nos podemos ver directamente, entonces tenemos que interpretar, pero para eso está la ciencia. ¿O es que alguien ha visto un electrón alguna vez en su vida y lo ha saludado? Hola, buena, ¿cómo están? No lo creemos porque indirectamente lo hemos visto. Yo quería preguntarle a Paco, ¿hay experiencias cercanas a la muerte positivas y negativas? Sí. Se supone que un 5% prácticamente hay experiencias cercanas a la muerte negativas. Son totalmente... lo pasan mal, luego con unos efectos psicológicos que les perduran, ¿no? No se sabe, se ve, parece ser que son personas que han tenido a lo largo de su vida pues una serie de hechos, de actos que no han sido todo lo buenos que deberían de ser, ¿no? Entonces, uno de los ítems que se recogen en la experiencia cercana a la muerte es la revisión de vida. Es decir, personas que han tenido esa experiencia cercana a la muerte reviven toda su vida en un momento. Y parece ser que esa revisión de vida, según cuentan ellos, no es que pase su vida, sino que ellos viven todo lo que han hecho, pero lo viven desde el punto de vista suyo y desde el punto de vista de los demás. Así que si le han hecho daño a una persona, ellos sufren ese daño, ven lo que han hecho. Entonces, no solamente a personas, sino a animales, a la naturaleza. Es decir, en un momento ellos se sienten como víctimas de sus propios hechos, ¿no? Y eso les hace ver y darse cuenta, por eso tienen ese efecto cuando vuelven, tienen esa mayoría o la gran mayoría, por no decir que todo, cuando vuelven a la vida, vuelven con un efecto regenerador, son otras personas distintas, son otras personas totalmente distintas, empáticas con la gente, con la naturaleza, con los animales. Hay unos versos de Luis Rosales, como sabéis, es un poeta que a mí me gusta mucho, que dicen: nadie vuelve del dolor y permanece siendo el mismo hombre, ¿no? Quizás eso va en esa línea Pero a mí me gustaría que habláramos, si es posible, si nos permitís, de lo que nos han contado los pacientes que han sufrido una parada, han estado cerca, en el abismo ya de la muerte. Hay siempre dos elementos que son los que nos han contado, a los que hemos reanimado a esas personas. Eso del túnel, de la luz, ¿no? Que una luz al final, y el estado tan placentero como que se ven salir de su propio cuerpo, y el estado tan placentero en el que se encuentran, porque yo recuerdo eso no lo viví yo personalmente, pero me consta que a una persona que estaba ingresada en la UCI hace unos años, se encontraba en una situación clínica muy inestable, y durante una guardia, porque yo estaba de guardia pero en urgencia, no en la UCI, se paró, sufrió 5 o 6 paradas cardiorrespiratorias a lo largo de esa noche, de esa madrugada, ¿no? Y entonces lo reanimaban allí en la UCI y salía para adelante, salió para adelante en las 4, 5 o 6 paradas que tuvo a lo largo de... Y esa persona luego lo contó a los compañeros nos lo contaron a nosotros, que lo habíamos mandado desde urgencia allí, que como si no le impidieran atravesar una puerta, que se encontraban tremendamente en paz consigo mismo, en una situación muy placentera, y que éramos nosotros, o las personas
que lo reanimaban, los que le impedían atravesar esa puerta, ¿no? Eso es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y eso se repite siempre, casi sistemáticamente, en las personas que han estado en esa situación cercana a la muerte. Sí. Hay una escala, que es la escala de Grayson, que son 19 ítems, de que han ido contando cosas que pasan. Entonces, de esos 19 ítems, la visión de un túnel, de una luz al fondo, es una de las más, lo mismo que la experiencia extracorpórea de salir del cuerpo y del recibimiento que te hacen pues seres de luz, que se llaman seres de luz, o guías espirituales, ¿no?, que pueden ser familiares incluso, ¿no? Entonces, parece ser que efectivamente cuando salen a recibirte seres de luz o algún familiar o algo, es decir, o que hay un umbral que si ya lo pasas no puedes volver. Es un punto sin retorno. Un punto sin retorno. Y que muchas veces son ellos los que te dicen que no es tu momento para volver, o te dicen, mira, que si vas a volver, o si quieres volver, o te quieres quedar, ¿no? Sí, esta persona en concreto creo que pasó algo parecido, porque decía, esta puerta todavía no tienes que pasar. Hay un compañero nuestro, José Morales, que lo describe, bueno, un médico de familia, que tuvo una experiencia cercana a la muerte, y él en ese momento lo recibió un antiguo amigo suyo que había muerto de un tumor cerebral y eso, ¿no? Entonces él quería entrar, bueno, querían que pasara el túnel en principio, pero en la revisión de vida que hizo, él vio que había cometido una serie de cosas, y él pidió el volver, el no pasar ese túnel, aunque describe que era una situación idílica, de paz, de amor, que eso lo describen casi todos, ¿no? Una zona, vamos, preciosa, sienten un amor que es infinito, ¿no? Y la mayoría incluso, pues, le sienta mal el volver. Entonces, al final volvió, y ahora mismo, pues, dando por ahí charlas y está justamente divulgando su experiencia. Tanto es así que muchas veces que también una cosa que describen es que al volver, es decir, es como lo pasan muy mal, es decir, es como si te metieran en tu cuerpo otra vez a presión. Muchos lo describen como una lata de sardina, como si te meten en la lata de sardina o en un traje de neopreno, ¿no? Es decir, y tiene un cambio físico, que es el momento en que tú ya arrancas otra vez a funcionar tu corazón, empieza a latir, ¿no? Bueno, pues como veis, el debate está servido, ¿no? Es decir, que el debate científico existe. Indudablemente la ciencia afirma que el cerebro es el que genera la conciencia, pero a veces el cerebro se para y la conciencia sigue. Es decir, que indudablemente la ciencia, algunos pensadores científicos empiezan a pensar que morimos en una dimensión para pasar a otras dimensiones. Es decir, que indudablemente este es un tema que no se cierra nunca, porque la ciencia no ha podido demostrar absolutamente nada de este aspecto. Hay, como podéis ver, hay opiniones sobre el tema, ¿no? Es decir, hay gente pues que ha sufrido la experiencia cercana a la muerte y que las cuentan como algo tiene que haber, ¿no? Es decir, o es un tema cerebral, o es un tema de conciencia, o estamos en la frontera de la conciencia. Pero el caso es que el debate existe, y es lo que queríamos un poco que contarais, y lo estáis contando perfectamente, vuestra experiencia en este tema y vuestra opinión en este tema.